título entonces para la enseñanza de esta mañana es el llamado universal a la sensatez. Es un llamado universal que Dios hace a través de este salmo a toda la humanidad a ser sensatos. Y quiero trazar como tema principal que lo más sensato que un hombre puede hacer es acudir al llamado de Dios, al llamado que Dios le hace. Es lo más sensato que el hombre puede hacer. En los últimos meses se ha hablado mucho del tema de las conspiraciones, como si fuera un asunto nuevo. El asunto es tan antiguo como lo es el mismo pecado o la misma maldad. De hecho, están íntimamente ligados. La primera conspiración que sucedió fue la que dio origen a la rebelión de Satanás. Esa rebelión allá en el cielo de Satanás contra Dios. Y de allí en adelante es una historia continua de actos de conspiración y rebeldía del hombre hacia Dios. Al ser humano lo aterra la idea de ser gobernado por Dios. Preferiría cualquier otro tipo de señorío sobre sí que el señorío divino. Por eso se rebela contra su Hacedor. La insensatez y la locura humana lleva al hombre a pensar y creer que puede escapar del dominio de su Creador. Y Dios en su gracia y su paciencia extiende la mano al mundo para que escapen de su necedad. El Salmo 2 es el primero de los salmos mesiánicos, llamados así por contener descripciones proféticas en relación al Mesías. Sin embargo, todo lo escrito en las Sagradas Escrituras tiene un contexto de origen, de base. Es por eso que aunque no esté dicho propiamente en el Salmo, este Salmo, según Hechos capítulo 4, fue escrito por el rey David. Y en un contexto donde posiblemente David estaba siendo víctima de asedio en su reino por parte de las naciones vecinas. Pero sin duda que lo que Dios realmente desea anunciar en este Salmo es la insensatez humana, la rebelión de los pueblos contra Él y contra su Hijo, a quien Él ha constituido Rey de Reyes y Señor de Señores. El Salmo 2 es ampliamente mencionado también en todo el Nuevo Testamento en relación y referencia a Cristo y su reino universal. Por eso el Salmo inicia diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es como si Dios estuviese preguntando: ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué pensar vanamente en rebelarse contra Dios? ¿En qué están pensando? ¿Se habrá visto tal grado de necedad y de insensatez? ¿Qué locura es esta? ¿Qué desfachatez tan terrible? Levantarse contra Dios. Inicia el Salmo haciendo esta reflexión y esta pregunta. Pero el hombre tiene el hábito del motín, y más de hacerlo contra aquello que lo regula y lo controla. Es el vicio incontrolable del pecado que conduce al ser humano a intentar destruir lo que Dios construye para su bien. Es el caso del joven que manifiesta querer ser libre del control que sus padres ejercen en él para su buena formación y se escapa en busca de una ansiada libertad y termina siendo esclavo de los placeres y los vicios. Y si Dios le concede la gracia de contemplar su estado, mira lo que abandonó y se da cuenta que cometió el peor de sus errores. Pero así somos todos, sabiendo que lo que Dios quiere y construye para nosotros es lo mejor. Pensamos erróneamente que necesitamos algo más y hacemos motín contra Dios. Nos rebelamos contra nuestro Creador
Qué falta de sabiduría, qué necedad tan terrible la que nos domina. Por eso dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la prueba de la firme determinación de la gente y los gobiernos de la tierra de hacer todo lo posible por escapar de Dios. El mundo unido conspira contra Dios. Las naciones legislan en contra de lo sagrado y de lo divino, en contra de lo justo y de lo moral. La locura humana está llegando a los límites de la pérdida de la razón. El hombre está dispuesto a abrazar cualquier creencia, menos la verdad. No está dispuesto a aceptar que su problema se llama pecado y que su solución es Cristo Jesús, Cristo el Señor. Todo en este mundo, manipulado por Satanás, conspira contra el Creador. La expresión del verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, contempla la férrea intención de los hombres de proclamar su libertad. Pero más absurdo que eso no puede haber. Es el peor de los atentados contra la inteligencia humana, esta terrible decisión de querer escapar de Dios. Por eso Dios dice en el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y el 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios se burlará de sus planes, porque no es posible escapar de Dios. Es imposible huir de su presencia y proclamar un nuevo poder, porque Dios ha establecido un Rey eterno que gobierna sobre todo. Y lo aclara en el verso 6 y el verso 7 diciendo, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. A pesar de toda la rebeldía y la insensatez humana, Dios hace un llamado universal a ser prudentes, a ser sensatos, a ser sabios, y lo hace a través de este salmo. Por eso lo más sabio que podemos hacer los hombres es lo que Dios nos pide de ahí en adelante, del verso 10 al verso 12. Nos pide 4 cosas, por lo menos nos pide 4 cosas que vamos a mirar un poco en detalle en algunos minutos. Dice el verso 10 al 12, ahora pues, oh reyes, primero, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Porque es imposible cualquier intento de destronar a Dios, lo más cuerdo y sensato que puede hacer un hombre es someterse al señorío y al gobierno divino. Por eso, la primera cosa o el primer llamado que Dios hace, del verso 10 al verso 12, es que Dios hace un llamado a ser prudentes. Algo muy sencillo. Lo primero que Dios, y vamos a empezar a tener presente estas 4 cosas, porque son 4 verbos que hay allí en imperativo, que denotan una orden o un mandato directo de parte de Dios, que hay que cumplir. Y lo primero que Dios pide y demanda y ordena, en primer lugar, es Dios hace un llamado a ser prudentes. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. La prudencia es el punto de encuentro de la razón y el buen proceder. Es el equilibrio perfecto que proporciona la madurez en la vida.
Un hombre prudente es un hombre maduro, equilibrado. Dios le dice a esos reyes que Él mismo ha permitido establecer sobre las naciones, les está diciendo: sean prudentes. No puede haber un llamado más noble que este. Es un llamado a la meditación profunda, haciendo un gran esfuerzo en el uso de la inteligencia y el entendimiento, porque sólo así se puede actuar con prudencia. La prudencia demanda el uso de la razón, de la reflexión profunda, el pensar correctamente antes de hacer cualquier cosa. Piense en cualquier pecado, pensemos en cualquier pecado. Y piense también que si usted se diera la oportunidad, o el hombre se diera la oportunidad de pensarlo bien, de medir las consecuencias, no pecaría, no lo haría. Por eso, hacer juicios a la ligera, tomar decisiones apresuradas, dar rienda suelta a nuestros apetitos carnales, no tomarse el tiempo para escuchar el buen consejo, son las cosas que a diario hacen que nosotros estemos lamentando y tratando todo el tiempo de enmendar errores. Por eso el primer llamado es a ser prudentes, a pensarlo bien, a considerar bien las cosas. Dios está diciendo: ¿por qué se amotinan los pueblos, la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué les pasa? ¿Qué les está pasando? El primer llamado que les voy a hacer, dice el Señor: sean prudentes, piénsenlo bien, medítenlo bien. Es el primer llamado, es como si Dios les estuviera diciendo: ya lo pensaron bien, se van a enfrentar conmigo, ¿de verdad es eso lo que quieren? Pregunta el Señor. Ahora, ¿qué tal si hacemos nosotros este ejercicio ante la tentación de cualquier pecado? Preguntarnos: ¿ya lo pensaste bien? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Ya evaluaste las consecuencias y lo costoso que te saldrá esa locura? Porque eso es. Por eso el primer llamado que el Señor hace es a ser prudentes. Es un llamado que el Señor nos está haciendo a todos, no solamente a los reyes de la tierra, sino a todos nosotros. Es un llamado universal a la sensatez. Y lo primero que Dios nos dice entonces: sean prudentes. En segundo lugar, Dios hace un llamado a admitir la amonestación. Admitir o amonestación. Dice el siguiente versículo: admitida amonestación, jueces de la tierra. Es como si Dios también estuviese diciendo: ustedes, sábelo todos, que son jueces de todo, si verdaderamente son sabios, admitan amonestación. Admitir la amonestación es un acto de elemental sabiduría, una cosa que rechaza con contundencia el alma humana. Es precisamente la corrección y la amonestación. No es para nada agradable. Por el contrario, el halago goza de la mayor aceptación entre nosotros. Pero la amonestación resulta muy incómoda, tan incómoda como la misma verdad. No nos gusta la amonestación, la corrección. Nos enojamos. Buscamos inmediatamente, cuando alguien nos corrige, inmediatamente buscamos cómo encontrar en la otra persona un defecto también para señalárselo y empatar el partido. Nadie quiere que le amonesten, porque todos somos jueces de los demás, menos de nosotros mismos. Hacerlo entonces termina siendo algo anormal. Por eso decía el teólogo
de la Edad Media, Juan Calvino, que el hombre en su necedad, aún sabiendo que Dios conoce toda su verdad, sería capaz de defender su causa delante de Él, de Dios, del máximo juez, y declararse justo ante Él, aún sabiendo que Dios conoce su corazón, que Dios conoce la verdad. Pero el hombre, somos tan obstinados cuando negamos un hecho que hemos cometido, cuando las pruebas y todo nos acusan, pero delante de cualquiera somos capaces de decir: yo no fui, yo no he hecho nada, soy inocente. Y si se nos presenta la oportunidad, lo haríamos también delante de Dios. Por eso no me asombra la facilidad con que el hombre peca. Me asombra la insensatez con la que piensa que escapará de Dios. Admitir amonestación es algo de elevada muestra de sabiduría y cordura, que tiene enormes beneficios. Por eso el segundo llamado que el Señor está haciendo es admitir amonestación. Y hace un tercer llamado, dice el Señor, y son cosas muy prácticas para nuestra vida. El tercer llamado que Dios hace es que Dios hace un llamado a servirle con temor y alegría. Dice el versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esta es una verdad también incómoda, porque pero los hombres por diseño somos siervos. Es una verdad que no nos gusta, pero todos nosotros los hombres somos siervos. La humanidad y todo cuanto existe en el mundo material está subordinado a lo sobrenatural y lo espiritual. Si pensamos en el reino de las tinieblas, no son los seres humanos los que al final controlan el sistema de cosas. Existe un poder superior que gobierna y domina todo a su antojo y propósito. Esto es algo muy evidente en la conversación que encontramos nosotros en el primer capítulo del libro de Job. Quienes lo han leído saben de qué les estoy hablando. Esa conversación entre Dios y Satanás, donde se muestra claramente el control que hay de lo espiritual sobre lo material. Si hay algo que está allí claro en esa conversación, es cómo lo de arriba domina lo de acá. Cómo lo sobrenatural, lo espiritual, controla y gobierna lo terrenal, lo material. Cuando Dios le pide a Satanás un reporte de su recorrido en la tierra, le concede cierta libertad para establecer un trato hostil hacia Job y desestabilizar su entorno, sin que Job, con toda su riqueza y sabiduría y prudencia, pueda hacer absolutamente nada. En un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo se le derrumbó a Job en sus pies, sin él poder hacer absolutamente nada. Solo porque allá arriba hubo una conversación y se tomó una decisión. Y Satanás no fue más allá de lo que Dios le concedió y le permitió ir. Y no es de extrañarnos, pues la misma Escritura dice que el mundo está bajo el maligno. Sin embargo, Dios tiene control hasta de ese mismo maligno. Es decir, que solo hay dos amos. Si estamos siguiendo bien, entenderemos claramente que nosotros vivimos en un mundo subordinado y solo hay dos amos. Y nadie escapa de ellos. Pero hay uno, Dios, que tiene el control sobre el otro, que es Satanás. Por lo tanto, resulta bastante insensato que habiendo dos posibles amos a quien servir en esta vida, los hombres escojamos servir con mayor agrado al amo que tiene un menor poder y que se encuentra subordinado al Señor de los señores.
Es ilógico pensar eso, pero es lo que sucede. Hay algunos que dicen, yo no quiero saber nada de Dios porque yo soy un hombre libre. Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a servir al otro amo. Pero de aquí no sale el ser humano. Por eso el llamado también es muy noble y sensato. Servid a Jehová con temor. Si nuestra naturaleza es de siervos para servir, pues lo más sensato y más sabio que también podemos hacer es servir al mejor de los amos. ¿Qué cree usted? Y con temor y temblor, porque no es cualquier clase de amo. No existe la más mínima posibilidad que el hombre escape de ser gobernado y ser servidor, pero sí existe la posibilidad de servir al mejor y mayor de los amos. De modo que la invitación es hacerlo con alegría, una alegría reverente, una alegría auténtica y decidida. La invitación es que así como con alegría hemos servido al peor y más cruel de los amos, con mayor alegría y convicción sirvamos al Señor. Es triste ver, hablando de creyentes, cómo se sirve al Señor a veces con desprecio y sin amor. Si de verdad usáramos la razón, descubriríamos que servir al Señor no solamente es una responsabilidad elevada, sino que es el mayor de los privilegios que se nos puede permitir en esta vida. Qué privilegio grande, qué bienaventurado es aquel que ha sido escogido por el Señor para que le sirva a Él. Lo ha librado de que le sirva al amo más cruel y despiadado que puede haber. Aquel al cual una vez le sirves te destruye y destruye todo tu entorno. Qué privilegio es servirle a nuestro Señor. Y qué convencidos debemos estar nosotros como cristianos de servirle con alegría, con buena disposición, con un corazón temeroso y reverente. Por eso, ese es un llamado también importante que el Señor está haciendo. Y el último llamado que el Señor hace está en el verso 12. Dios hace un llamado a honrarle, a honrar a su Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dios ha dicho de su Hijo, unos versículos, el versículo 7 y 8, Dios ha dicho de su Hijo, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Teniendo en cuenta esta enorme verdad, lo que sabiamente debemos hacer es honrar el nombre del que es sobre todo nombre. Honrar a aquel delante del cual toda rodilla se doblará. Honrar al único en el cual el Padre tiene complacencia. Honrar a aquel que es el único digno de desatar los sellos de los juicios de Dios sobre las naciones. Honrar a aquel por cuyas llagas todos hemos sido sanados. ¿Será que Dios está pidiendo algo descabellado? El hombre es experto en venerar ídolos que sus manos construyen. El hombre se deleita en darle honra a las criaturas antes que al Criador. Piensa con sinceridad algo. ¿A quién o a quién honras? ¿O a quién o a qué honras en este momento? Pensemos en eso. ¿A quién o qué estoy honrando en este momento? Si la respuesta no es Cristo, necesitamos arrepentirnos de nuestra idolatría. Y si la respuesta es Cristo, necesitamos demostrarlo con valentía. Y digo con valentía porque se está llegando el tiempo
en que declararse seguidor de Cristo se convierte en un acto de auténtico valor. ¿Han visto cómo los hombres se honran entre sí? Se hacen homenajes, se exaltan sus logros, ceremonias majestuosas y toda clase de cosas para honrar a un hombre. Miles de seguidores para acudir a un llamado que él hace a un simple hombre. Pero cuando alguien dice que quiere honrar a Dios, es tratado de fanático y casi un peligro para la sociedad. Pues si hacer la voluntad de Dios es fanatismo y peligro social, que Dios nos dé la fuerza para soportar el desprecio del mundo, pero al mismo tiempo ser abrazados por su gracia inagotable. Por eso, Iglesia, lo más sensato y una muestra de evidente cordura que pueda haber en nuestra vida son estas 4 cosas. Seamos prudentes, admitamos amonestación cuando nos corrigen, cuando nos amonestan, sirvamos a Dios con alegría y honremos a Cristo con nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este salmo tan hermoso que nos lleva a convencernos de lo insensato que es para el hombre pensar que puede escapar de tu dominio, de tu gobierno. Padre, yo te ruego que nos ayudes a colocar los pies sobre la tierra firmes, pero también nuestra mirada firme y fija en lo celestial. Porque sólo así, Señor, tendremos el equilibrio y la madurez para conducirnos en este mundo con sabiduría, con prudencia. Ayúdanos, Padre, a ser prudentes y sabios. Ayúdanos, Señor, a aceptar la corrección y la amonestación. Pon en nosotros también el deseo de servirte con alegría y que nuestras vidas, oh Padre, honren en todo momento al que dio su vida por nosotros. Por eso, Señor, a ti sea la gloria y la honra en Jesucristo. Amén y amén.